Hola, estimados estudiantes, esto es Diseño Gráfico 3 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Estamos en el recorrido del tercer corte del semestre 2022-2, pues en vísperas ya de culminar para el 18 de febrero, para el cierre. Este webinar número 10, pues hablaremos un poco sobre la actividad referida a lo que sería el diseño de un folleto eh, con respecto a contenidos referidos a lo que son museos, lo que es el concepto de museografía, museología, eh, algo de importancia en cuanto a museos para lo que es la parte del diseño gráfico y de su función en cuanto a lo que tiene que ser el diseñador, el diseñador gráfico en estos temas de museografía. Entonces, vamos a explicar esa actividad. Vamos a compartir entonces la pantalla de la plataforma en su aula virtual de Diseño Gráfico 3. Yo soy Mirza Uribe. Entonces, vamos a tener por aquí algunas cosas. Ok. Recuerden, bueno, está por allí el foro de participación, el cual pues ustedes pueden ir participando, ampliando la información con respecto a este tema, museografía, pues también pueden hablar de los temas que se establecieron en cuanto a los principios de diseño tridimensional, cómo los pudieran ustedes relacionar con esto en el foro de participación, ¿ok? Asimismo, pues algunos, aquí tienen ustedes material de contenidos, de los recursos, les he dejado por allí para que puedan complementar. Asimismo, el material complementario, pues bastante interesante, les puede ayudar bastante en lo que son las actividades. He decidido en esta parte, ya del tercer corte, pues hicimos, tanto en el primero y en el segundo, hicimos algunos ejercicios referidos a la parte de la tercera dimensión, sobre todo, ¿sí? Un poco tercer semestre, lo que es el tercer semestre, las materias van relacionadas a esos principios de diseño para que los diseñadores gráficos pues lo tomen en cuenta, no crean que solamente es el 2D o la parte bidimensional, sino que la tridimensionalidad se toma en cuenta a nivel de lo que es la proporción con respecto a lo que es el público objetivo, o sea, el recurso humano. Sí es importante porque nosotros mismos y pues las otras personas, otros usuarios, pues somos los que observamos, los que percibimos, pues todas estos elementos gráficos que se crean para dar un mensaje, ya sea de tipo mensaje informativo, formativo o de publicidad, todo aquello, pero se debe tomar en cuenta pues que se manejan estos elementos de la tercera dimensión. Entonces, en, este, en esta actividad, el folleto informativo que les he colocado acá, se llama Intervención del diseño gráfico en la museografía. Un poco es el diseño editorial para folletos, ¿sí? Se quiere hacer en esta actividad a nivel de observar cómo ustedes complementan esta parte bidimensional con la información. Entonces, vamos a tener acá esta actividad que se llama folleto informativo sobre la intervención del diseño gráfico en la museografía. Son 15 puntos, dentro de un 15%, esta actividad se complementa con el foro de participación. Entonces, por aquí yo les escribí diseño de folletos informativos sobre la intervención del diseño gráfico en la museografía. Entonces se les solicita un diseño de folleto manejando criterios de diseño editorial, es decir, la parte de diagramación a nivel de lo que es el texto, los títulos, la tipografía, con relación a las imágenes que se puedan colocar allí en un espacio como es este elemento del folleto.
este folleto pudiera ser más dinámico en el sentido de que pudiera trabajarse a nivel de díptico, de tríptico, de tener varias caras que puedan obtenerse o verse dentro de ellas la información solicitada, puede surgir de esa manera. Que sea más dinámico, que sea innovador y que tenga esa información que se le solicita. Entonces, dice acá que el diseño gráfico y su intervención en la museografía es el tema, como les he venido diciendo. Y tomar en cuenta entonces para ello, para el desarrollo del contenido que se les ha dejado allí en el bloque 3 del tercer corte de la unidad 4. Tanto contenido como material complementario pueden apoyarse en eso. La idea del folleto es que contenga la siguiente información y que sea también apoyada a través de imágenes, esa información, que tengan esa relación. Entonces, el contenido se ha estipulado para 10 puntos, lo que contenga la información, porque es importante que ustedes manejen esta cultura general de lo que es el museo. Entonces, una primera ítem que debería verse dentro del folleto que ustedes vayan a diseñar es que se identifique colocando pues datos de la institución, de la materia, de diseño gráfico 5, el título, quizás personalizado, pero referido por supuesto a museos o a museografía. El nombre de ustedes como estudiantes, mi nombre lo pueden colocar por allí, profesora Mirza Uribe, fecha, mes y año, y bueno, pueden colocar el lugar. Allí, pues, al colocar esta información, pues ya tenemos un punto dentro de los 10 puntos que se manejan en contenido. Van a colocar también diagramado, ¿sí? El concepto y tipos de museo. El concepto de museos y listar los tipos de museos existentes hasta la fecha. Pueden ser históricos, pueden ser que hablen de arqueología, otros que sean contemporáneos, arte contemporáneo, o, o diversas artes, por decir algo. Entonces, ustedes los van a ir listando simplemente. No es dar cada concepto del tipo, sino es el concepto de museo, que es un museo, y cuáles son los tipos. Los pueden listar allí. Allí obtienen ustedes 2 puntos. Eh, Luego debe aparecer un cuadro comparativo de conceptos y características referidas a la diferenciación de museografía con respecto a la museografía. Museografía y museología, quise decir. Eh, Hablaremos un poco en el contenido al respecto de estos conceptos que se manejan allí, son de gran, a pesar de que pues, obviamente va a tener relación con la parte de museos, pues el museo es como una especie de mundo, un microsistema o un sistema, el cual pues tiene diversas ramas de estudio. De hecho, pues faltó por allí que no lo coloqué, pero tiene que hablarse también de lo que es el curador, los curadores en la parte de museos, pero la museografía y la museología son parte de este mundo de los museos. La función que cumple, como otro punto, el diseñador o el diseño gráfico en la museografía, van 2 puntos por allí. Haciendo el cuadro comparativo, 2 puntos, describiendo cuál es la función del diseño gráfico en la museografía, cómo se hace parte ese diseño gráfico en la museografía. La importancia que va a tener entonces el diseñador gráfico en la museografía, en los museos. En los museos hay un sinfín de profesionales de los cuales pues ellos trabajan interconectadamente y es necesario la presencia del diseñador gráfico. Pero entonces, una vez que definamos la función del diseñador gráfico, cuál es la importancia, sería bueno decirle también. Eh, Luego que ustedes coloquen allí esa información bien diagramada en su folleto informativo, van a colocar las referencias bibliográficas utilizadas, ya sea que
fueran tomadas en cuenta las del contenido y si complementaron la bibliografía con otras que aparecen ya sea en internet u otros libros, entonces la colocan a manera de normas APA, por favor, es decir, que aparezca el apellido, el nombre, el título del libro, en dado caso, el año, su editorial, en caso de libros, en caso de página web, pues que sea la adecuada, quien escribe el documento, el apellido de quien escribe ese artículo web, es su nombre abreviado, o la primera letra del nombre, qué es lo que se estila, su título, cómo se llama la página, cuál es el enlace, y en qué momento fue investigado y en qué momento fue colocado allí en la web. Es lo que se estila para la parte de la bibliografía. Es importante hacerla de esa manera, como nos dice Normas APA. De todas maneras, Normas APA tiene una página la cual pues ustedes pueden visualizar allí como una especie de tablas donde se observan las maneras de cómo colocar correctamente las referencias bibliográficas. Entonces es bueno que lo hagan de esa manera. No es colocar un enlace, ojo, no es colocar, copiar y pegar el enlace. Y la idea es que también dentro del folleto pues haya un parafraseo, una comprensión de ustedes, sí, que no sea un copy-pegue, sino que sea lo más provechoso posible dentro de la investigación. Recuerden que, bueno, es una parte como de cultura general para saber de qué trata todo este tema de los museos y cómo es esa influencia o esa intervención del diseño gráfico en la museografía, es para que se lleven ese conocimiento y a su vez ustedes van a demostrar también, pues, es cómo colocan ustedes la información dentro de un folleto. Entonces, hay pautas de diseño para el folleto. Esto va a valer 5 puntos para sumar los 15 totales de la actividad. Entonces, el folleto lo desarrollarán en un módulo de 27.9 por 21.9, es decir, esto es un formato tamaño carta o A4. Eh, Lo pueden, por supuesto, como les digo, trabajar a manera de tríptico, díptico, si ustedes quieren darles otras formas que sean coherentes, que sean innovadoras, bienvenidas serán, ¿sí? Mientras más innovación, pues mejor. Recuerde que, bueno, que está por allí los parámetros o las pautas, así como los parámetros del contenido. Una buena diagramación del contenido, del texto, de la imagen, de la jerarquía de títulos, de los subtítulos, de esa relación entre la imagen y el texto, que sea un diseño coherente, que puedan de repente utilizar un programa experto de su preferencia, técnica digital, si ustedes lo quieren hacer de esa manera. También es válida la técnica manual, si la quieren hacer a manera escrita, su propio puño y letra, a lo mejor colocan imágenes pegadas a manera de collage, lo que ustedes quieran, ¿sí? Si lo prefieren hacer así, bienvenidos serán todas las técnicas que ustedes manejen, de ilustración, todo aquello. Si lo hacen manual, pues toman unas buenas fotografías, pero que tenga una buena tipografía, un buen lettering, las cajas altas, bajas, la altura X de cada mancha tipográfica, pues sería bueno hacerlo bien en el caso de la técnica manual y de las ilustraciones. ¿Ok? Entonces, que quede bien hecha ese folleto, ese diseño de folleto, bien elaborada. Mm, para la entrega de la actividad, entonces, realice una presentación, puede ser en PDF, que sea el archivo, por favor, menor o igual a 20 megabytes, porque eso es lo que permite la plataforma, y entregan el formato, el archivo en PDF, que tenga el nombre y apellido de ustedes, y que se denomine folleto. Entonces, colocan la maquetación a escala real. Escala real quiere decir que es la escala en centímetros del 27.9 por 21.9 de su folleto donde se vea el retiro y el anverso, el reverso y el anverso de ese folleto como lo han hecho, bien diagramado, que se lea la información solicitada. ¿Sí? Todas las, digamos, imágenes que sean
posibles que permitan ver esto, que permitan leer para revisión del contenido, va a ser de esa manera. Evitar, por supuesto, los errores ortográficos. Entonces, de manera de observar, leer la información y observar el diseño del folleto. Van a incluir también al menos dos, no sé si van a necesitar tres, va a depender también de lo que ustedes consideren, de estas vistas en 3D, un mock-up de repente de cómo serían esos pliegues del folleto, con una coherencia, que haya una coherencia en la diagramación del contenido. Ojo, cuando hagan los dobleces, por favor que no hayan letras montadas allí, sino que esos dobleces sirvan de separación quizás al texto, a cada tema, ¿sí? Es lo ideal, por eso es que los folletos deben hacerse así, ustedes deben ser expertos en eso. Esa es la intención también, de que haya una dinámica, algo lúdico dentro de lo que es el folleto, la elaboración del folleto también parte de ese interés que tiene el lector por tomar un folleto que sea innovación y que pues la lectura sea amena y que esos dobleces pues intervengan. Fíjense que a lo mejor puede ser muy sencilla la cosa, pero si ustedes hacen esos dobleces, esa dinámica de la modulación del folleto, pues interesa, llama la atención un poco más a que se pueda leer, a que le interese al público leer ese folleto. O sea, por eso es que tiene que ser de innovación. Entonces, pendiente con eso. No es hacer un folleto por hacerlo, sino eh, que sea interesante, que sea agradable agarrarlo y tomar y leer su información. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, pendientes con eso. Una vez que lo tengan listo, pues lo presentan así, que se vean esos mock-up, esas dobleces con su información, adjuntan y envían. Fecha de entrega recomendada el 11 de febrero hasta las 23 horas. Van a tener unos días también de holgura, de repente pasa el 11, que se me vino la medianoche, ¿qué tal? No importa, entregan el día 12, 13, allí va a estar abierto. Creo que está abierto más tardar hasta el 14 de febrero, ¿ok? Porque recuerden, ya vamos, déjenme revisar un momentico acá, en, la, en esta parte, dice que no se ve, sí, déjenme revisar por el celular que no me permite ver el, el calendario allí en el computador, pero para la semana del 18, que es martes, creo que es el 14, si más no recuerdo, es que se van a cerrar prácticamente todas las actividades del tercer corte, porque recuerden que les decía en el webinar pasado que, que debemos cumplir en esa semana, pues tanto la entrega de actividades, la entrega de evaluación, de evaluar y administrativamente entregar las notas antes del 18. Por lo tanto, para que haya un chance, se cierran las actividades, ya les voy a decir, ya tenemos aquí enero, que ya tengo aquí en el celular, estoy buscando. Ajá, justamente sí, el martes 14 cierro prácticamente todas las actividades del, del, pues del corte, del tercer corte, y con eso vamos cerrando ya lo que sería el semestre. Entonces se va evaluando de esa manera aquí. Entonces, recomendada el 11, ese cae sábado, para que salgan de este folleto y, bueno, puedan entregar la otra actividad que hace falta, ¿sí? Entonces, la idea con esto, pueden hacer consultas, acuérdense del foro de participación, pueden hacer consultas respecto a eso, pueden ampliar la información con respecto a esta actividad, a estos temas. ¿Ok? Entonces, también pues pueden participar por el grupo de Telegram para hacer cualquier intervención al respecto
de la intervención del diseño gráfico en la museografía. Hablo de esto en cuanto a participación. Bien, vamos a revisar el tercer corte, unidad 4. Déjenme poner esto aquí. Bien, me queda explicarles la otra actividad que es el catálogo promocional digital de Museos de Venezuela. Es bueno que lo vayan revisando también porque allí dejé algunas indicaciones de búsqueda de información. También es un catálogo que tiene que ver con búsqueda de información y que lo van a vaciar allí dentro de un catálogo que sea digital, que ustedes lo puedan subir a una plataforma. Pero eso lo explicaré el próximo webinar, pero la idea es que lo vayan revisando también. Entonces recuerden, ya tienen estas dos actividades. Las actividades las voy a dejar abiertas, tanto el foro, ahorita reviso si lo dejé, el foro de participación y el folleto para diseño gráfico 3, lo voy a dejar abierto hasta el 14 de febrero, ¿ok? 14 de febrero va a estar abierta las actividades, las tres actividades, a pesar de que tengan fecha recomendada. Por aquí, yo no sé si les aparece, vamos a ver. Sí, el folleto informativo, fíjense, debería ser completado hasta el 14. Y el vencimiento de catálogo también hasta el 14, todas. Voy a colocar el foro, les prometo que les voy a colocar el foro hasta el 14 también de febrero, pero traten de salir de estas actividades lo más que puedan. Voy a revisar también, aprovechando que estoy conectada, a ver si hay alguna participación aquí en diseño gráfico 3 dentro del foro. Solamente una inquietud ya está respondida y no tenían que ver con el tema, sino que tenía que ver con el punto creativo. Entonces, el punto creativo, como les contesté ahí, pues yo no lo voy a evaluar, se colocan acá, ¿ok? Recuerden que es una actividad extraordinaria, como le coloqué allí, por lo tanto, no iría acá. De hecho, pues creo que lo puedo mover para el café virtual, ¿ok? En un rato lo hago. Bien, entonces, tenemos intervención en el diseño gráfico. Vamos a revisar este contenido. Todavía tenemos un poco de chance dentro del webinar. Está aquí, lo pueden descargar. Voy a cerrar por acá. Voy a ocultarme por acá también. Esperemos a que cargue. Lo puedo abrir aquí. Prácticamente es lo mismo. Entonces, eh, recuerden abrirlo por acá. Se tarda un poco porque mi internet está un poco fallo, pero a lo mejor para ustedes puede abrirles un poco más rápido. Tenemos a que cargue. Mientras nos carga, también pues les doy el punto de información. Sé que varios participantes dentro de Diseño Gráfico 3 están en otras materias, las cuales serían maquetas y modelos y eh, teoría de la imagen. Hay algunas actividades por subir, por lo tanto los webinars no se van a dar a la hora, por ejemplo, hoy es viernes 27 de enero, estaban pautados para horas tempranas de la mañana, pero por tema bueno, de tiempo, algunas actividades adicionales que me presentaron, pues no me dio chance
terminar de redactar las actividades. Entonces esas quedan para, ojalá pueda terminarlas de subir hoy y estaré haciendo los webinars, si no es en la tarde, mañana en la mañana, para que los tengan por allí pendientes. Entonces, ese sería mi punto de información. Con respecto a la parte de lo que es el diseño gráfico en la museografía, pero vamos, se está tardando mucho, voy a abrir el archivo en original mientras tanto. Yo sé que no se les va a ver un cuadro negro por acá, porque no lo estoy compartiendo, pero entonces vamos a abrirlo aquí rápidamente. Creo que es más rápido por mi carpeta. Sí, ok. Se le está viendo probablemente ahorita en este momento, un cuadro negro, pero voy a compartir el PDF que acabo de abrir con ustedes, que es el mismo que está tratando de abrir el- la página. Entonces, esto es una tesina, se llama, fíjense que dentro de lo que es temas de investigación, o formas y recursos de investigación, hay trabajos especiales de grado que tienen ciertas delimitantes, están las tesis de grado y están las tesinas de grado, que son un poquito más, si se quiere, más libres, habla un poco más a nivel de lo que sería su escritura a manera de quizás de ensayo, ¿no? Entonces, fíjense, en esta que les acabo de abrir y que está allí dentro de sus contenidos, entonces aparece una definición y una breve historia de los museos, los tipos de museos, allí se pueden apoyar. Habla de qué es la exposición, la museografía, habla de la museografía, que es un guión museográfico, que es un proceso museográfico, cuál es el discurso y comunicación museográfica. Asimismo, en cuanto a lo que sería ya la parte de museos, pues el museo pues se toma en cuenta muchos aspectos a nivel de, pues que se tiene que tomar una obra de arte como si fuese algo tan importante que necesita mostrar su técnica, su, su historia, eh, por supuesto al artista. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una parte que es necesaria en cuanto a lo que es la iluminación, la circulación, el color, el mobiliario que tiene que tener ese espacio donde se expone una obra de arte y el diseño gráfico interviene allí también. O sea, que hay un tema interdisciplinario de profesiones, tanto a nivel de ingeniería, tanto a nivel también de arquitectura, ¿sí? Por el tema de las circulaciones, de la iluminación, del color del espacio, y en la parte gráfica de lo que sería el contenido a expresar, el mensaje que quiere dar esa obra de arte. Entonces allí va a intervenir lo que es el diseño gráfico. Dice que el diseño gráfico pues habla en la página 38, eso lo podemos revisar, es la manera que pueden ustedes ir revisando esta lectura que está por acá. Asimismo, medios complementarios, técnicas, materiales en la parte de las exposiciones, ¿qué se debe tomar en cuenta? Asimismo, a pesar de que, fíjense que hablamos de equipo interdisciplinario, como son la parte de lo que es la circulación, color, espacio, todo aquello, el diseñador gráfico debe tomar en cuenta todo ese contexto que rodea a la obra de arte para poder
tener un criterio de diseño dentro de lo que sería su trabajo como diseñador gráfico. Asimismo, pues tener en cuenta esas técnicas, sus materiales, todo el contexto de la obra en realidad. Entonces, es un mundo, como les comentaban al principio, un museo es un mundo o sistema y lleno de subsistemas, los cuales pues es, es una manera de trabajo. Entonces, en esa página 38 que ustedes van a tener ahí en esta tesina, van a encontrar información al respecto de lo que es la función del diseño gráfico y por supuesto la importancia, asimismo pues como los conceptos que se están solicitando por aquí, ¿ok? Eh, Hablaremos también del diseño y la comunicación visual en la museografía, es importante, los espacios nuevos del centro de la Ciudad de México es una delimitante en la que se habla acá. Entonces, aspectos generales, revisen el capítulo 1, habla de la historia, de la evolución, ¿sí? De cómo fue dándose estos museos para presentarse y cómo se fue tipificando estas colecciones, estos museos. Fíjense que la definición de museo, voy a ampliar un poco acá, la definición del museo dice, la palabra museo proviene del latín museum y a su vez de la griega museon, que significa lugar de contemplación o casa de las musas de Atenas. Muy interesante este concepto. En Grecia, Museón fue concebido como un centro cultural integral, el cual los griegos intentaron recoger los conocimientos y desarrollo de la humanidad. Asimismo, pues prácticamente eso ha sido su función tras la historia, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, el concepto museo ha tenido diversas aplicaciones y significaciones hasta su sentido actual. Sin embargo, hay una constante en su definición, como dice acá, es todo espacio físico encargado de preservar, porque el museo se convirtió en eso, con una función es del museo o de los museos es preservar, también es exhibir y acercar al público colecciones, objetos, obras, etcétera, que representan el desarrollo de la actividad humana. Es importante en todos los campos, por eso es la tipificación de los museos y establecen un vínculo con el pasado, ¿ok? Entonces, creo que dentro de esta parte y esta, pues, lo que es el concepto del museo está muy completo y bastante bien expresado. Entonces, también hay otras definiciones, las cuales coloca aquí la autora de esta tesina, el cual museo, por ejemplo, en el caso de la UNESCO, dice que el museo es una institución permanente sin ánimos de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del ser humano y de su entorno. Muy acertado, porque digamos, en la conformación del museo, yo les comentaba también en el webinar número 9, me disculpan la bulla, eh, que los museos poseen un patrimonio que es propio, patrimonio, por supuesto, cuando se habla de patrimonio es de su propiedad, de obras que deben estar allí dentro de esa edificación de museo como tal, y pues eso, en parte, a nivel arquitectónico, pues se deben crear esos espacios idóneos para preservar ese patrimonio, que son digamos, las obras que siempre están permanentes. ¿Sí? Hay otras obras que se van rotando, puede jugarse de alguna manera con distintas comunicaciones entre museo y museo o administración de museos, los cuales van a intercambiarse estas obras de arte o estos objetos para dar a su colección. Entonces, a esos términos, esa terminología se le llamarían obras itinerantes, que también el museo a nivel de espacio, a nivel de arquitectura, pues debe tomar en cuenta
para que ese tipo de obras que es itinerante, pues puedan observarse, pueden contemplarse, como bien define su concepto de museo. Es allí, una vez cuando se toman en cuenta todos estos sucesos de estas salas que ocurren para exhibición, pues también se juega con un concepto de colección, de recorrido, de cómo va a ser ese recorrido, de cómo va a ser esa presentación de la obra. Caray, el vecino me hizo bulla el día de hoy con una guadaña. Pero bueno, la idea es que entonces ustedes revisen este archivo. Asimismo, me parece bastante interesante, pues también en las otras, los otros conceptos que aparece aquí. ICON dice que un museo cumple con la función de conservar los testimonios materiales del hombre y de su entorno, investigar, exponer y difundir ese patrimonio para fines de estudio, educación y deleite, y al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Ok. Los museos también son instituciones encargadas del almacenamiento, conservación, de la investigación y la interpretación del patrimonio cultural. Son depósitos de nuestra cultura material colectiva y establecen un vínculo tangible con el pasado. Entonces, pues por allí tenemos algunas cosas. Tipos de museo. Aquí habla del tipo de museo que podemos listar. Fíjense, museos de arte como Bellas Artes aplicadas a arqueología. Y los listamos allí. También hay museos en general, de historia en general, de geología, mineralogía, botánica, jardines botánicos, zoología, jardines zoológicos, acuarios, antropología física. Otros museos de etnología y folclore, del arte popular. También hay museos históricos, museos que son bibliográficos, museos de historia de la ciudad, museos históricos y arqueológicos, museos de guerra y ejército, museos de la marina. También, sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Maracay, hay museos que es el Museo de la Aviación. Entonces, es interesante pasearlo. Están los primeros automóviles que llegaron a Venezuela, el primer automóvil que creo que usó Gómez, está allí en su colección. Es bastante interesante pasearse por ese museo que tiene Maracay. También hay museos, en el caso de Venezuela, hay en Ciudad Guayana, está lo que es el, en Ciudad Bolívar, está el Museo Jesús Soto, que es de arte cinético, que es arte contemporáneo, se podría decir. Entonces, es también interesante pasearse por ese tema de los museos, aparte de que pues en ese museo de Ciudad Bolívar, de Jesús Soto, pues hay obras las cuales pues uno puede, como usuario, como persona que visita el museo, intervenir en la obra, ¿sí? Puede tocarla, además de contemplarla, pues también invita a su paseo a hacer son obras que son lúdicas de escuchar también porque van a tener sonidos por el tema del arte cinético. Eh, Fíjense, museos de agricultura, de comercio, en fin. Entonces, les habla de la exposición, de cómo podría ser el concepto de museo, de las colecciones, que también hay que tomarlo en cuenta en cuanto a la parte gráfica, porque, como les digo, un museo trabaja en serie de profesiones, hay serie de relaciones conforme a cosas por los cuales entonces se necesitan diversos profesionales en los cuales pues se suma el diseñador gráfico. Entonces aquí hay una parte el cual
cómo es esa exposición, cómo se ayuda a través de elementos audiovisuales, elementos gráficos de información, soportes tridimensionales, fíjense, además del espacio arquitectónico, los soportes tridimensionales, los cuales el diseñador puede intervenir, los elementos gráficos de información, elementos audiovisuales, asimismo como los elementos de difusión, de apoyo, como son folletos, carteles, los libros, guías, anuncios, o sea, hay una parte de diseño editorial en la cual pues interviene el diseñador gráfico. Y bueno, generalmente la conformación de un complejo sistema de significación está realizada por un equipo interdisciplinario. Exhibiciones son creadas para un destinatario específico, por lo cual es importante el papel que desempeña en la interpretación y comprensión del discurso. Entonces, se estudia a qué público va dirigida la exposición y allí aparece ciertos criterios de diseño para la creación de todos estos elementos gráficos y por supuesto del espacio. A ver, otra cosa, bueno, ahí se va leyendo la parte del visitante, de la parte sociocultural, todo esto, la parte semántica, sí, esto que habla del simbolismo, de lo comercial, del documental, de la estética, de lo que tiene una obra de arte. Los tipos de exposición, dependiendo del tipo de exposición, pues también se hace de las distintas se colocan los distintos espacios o se va planificando cómo van las colecciones. Ajá. Ah, fíjense lo que les hablaba de la parte de por acá, del espacio, de la obra, si es permanente, que es propia del museo, si son temporales, que tiene una duración limitada, si son itinerantes, que son proyectos temporales que recogen distintos museos o espacios refugiados, si son móviles, que son construidas con independencia del espacio en que se exhiben, si son portátiles, los cuales pues tienen esa característica de temporalidad, porque tienen fácil instalación, en fin, están disponibles en diferentes espacios. Entonces, allí todo, como les digo, es un mundo lo del tema del museo y de la museografía. Las características formales de su enfoque e intención del mensaje, ¿sí? Es un tema también a tomar en cuenta para la parte del criterio de diseño, para estos elementos gráficos que solicita una exposición en cuanto a la museografía se trata. Entonces, la museografía por acá les dejo también un concepto de museografía para entenderla. La forma en que se monta una exposición es necesario conocer la disciplina. Para ello se encarga la museografía y la museografía. Dice acá, con museografía y museográfico nos referimos no solo a las exposiciones y exhibiciones de objetos, sino también en general a todos los aspectos relacionados con los espacios en los que el visitante interactúa con un ambiente relativamente interpersonal de autoaprendizaje. Creemos que el diseño de los espacios museográficos debe partir de las condiciones y necesidades del visitante y no de la intención o posibilidades de las instancias de diseño de producción. La museografía se define realmente como una disciplina que se ocupa de agrupar técnicas de concepción de la realización de la exposición, desde la iluminación, circulación, instalación, conservación de colecciones, el diseño gráfico, clima del espacio, la parte de la arquitectura del edificio, la relación espacial, es decir, todo lo necesario para que una exposición logre una correcta imposición dentro de lo que observa el visitante. Entonces, fíjense, dentro de la museografía hay una parte de arquitectura, hay una parte, pues, por supuesto, de estas instalaciones a nivel de ingeniería eléctrica, en el tema de iluminación, por supuesto, y de otras conexiones que se hacen. Y, por supuesto, va a estar dentro también la parte del diseño gráfico. Entonces, la función de la museografía radica principalmente en objetos que pretenden exhibir. Entonces, por acá ustedes van a observar diversos elementos de la museografía, el guión museográfico, que va a depender también del tipo de exposición.
Se estudia también el perfil del público, a quién va dirigido el espacio, ¿sí? Y los temas también de lo que sería la colección. Hay un proceso de producción, de diseño, o sea, todo un mundo, es esto la parte museográfica. Y apenas nosotros somos parte de ella, pero trabajamos en conjunto, ¿ok? Entonces, el diseño museográfico, la producción habla de producción, el discurso del montaje, ¿sí? Así como se va, todo eso se toma en cuenta tanto para la arquitectura como para la parte gráfica. Ok, por aquí en este capítulo de exposición, del diseño de exposiciones, podemos revisarlos también. Aquí les habla de qué es la función y qué otras cosas hace el diseñador, ¿ok? Entonces, hace también como de curador, ahí habla del equipo interdisciplinario en esta parte, entonces para que revisen eso. Bueno, y yo dejo esto hasta aquí, espero que les interese eh, revisar este archivo. Vamos a ver si cargó en en el aula, en el aula de... Sí, por aquí lo tienen entonces. Ya saben, lo descargan por acá para que lo tengan. Es una buena información para leer, ¿ok? Que les ayudará a a la actividad del folleto de intervención del diseño gráfico en la museografía. Y bueno, voy a dejar de compartir. Espero entonces algunos comentarios, de repente también material que ustedes consideren que puede ser de provecho para compartirlo con todos en el foro. Bienvenido es para que tengan sus puntos en participación. Dudas al respecto, pues también las dejan allí, yo les respondo, o por el Telegram, que bueno, que también les respondo con más rapidez porque estamos conectados sincrónicamente. Entonces, muchas gracias por su atención, nos vemos el próximo webinar.